Recientemente le he dedicado bastante tiempo al estudio de este libro, ¿Por qué fracasan los países?, de los economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson. La verdad es que me comí este libro, le dediqué como 8 horas al día porque quería llegar a una profunda comprensión del mismo. El título del libro obviamente ya sugiere de qué trata, ¿no? ¿Por qué fracasan los países? De hecho, si lo abrimos al principio de todo, en el prefacio lo primero que dice es: este libro trata de las enormes diferencias en ingresos y nivel de vida que separan a los países ricos del mundo, como Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, de los pobres como los de África subsahariana, América Central y el sur de Asia. Ahora bien, acá los economistas hacen principalmente dos cosas. La primera es desmontar las teorías más aceptadas o las otras teorías predominantes sobre la razón del fracaso económico y político de los demás países. De hecho, si vamos al índice, en el capítulo 2, que se llama Teorías que no funcionan, la descripción de dicho capítulo es: la causa de que los países pobres sean pobres no es su situación geográfica, ni su cultura, ni el hecho de que sus líderes no sepan qué políticas enriquecerán a sus ciudadanos. Lo que hacen principalmente en este capítulo, que es uno de los más fundamentales, es justamente desmentir la teoría de que la situación geográfica, la cultura o la ignorancia de los líderes sean la causa de la pobreza de ciertos países. Y bueno, tengo que decir que personalmente, a pesar de que el libro me encantó y me parece muy completo, se vuelve un poco repetitivo a partir de más o menos 2/3 del volumen. Más o menos cuando queda aproximadamente un tercio, es como que empieza a repetir lo mismo, ¿no? Porque el libro da muchísimos ejemplos. A mí me encantó el libro porque da muchísima, bueno, documentación, información, estadísticas históricas de los países. No solamente te explica la teoría, sino que además te explica las situaciones de los países y explica dichas situaciones con la teoría que proponen los economistas. En ese sentido, la respuesta que dan los economistas a la pobreza de los países que son pobres y la riqueza de los países que son ricos, la principal razón de esta diferencia es lo que los economistas llaman políticas económicas inclusivas y políticas económicas extractivas. Las políticas económicas inclusivas son políticas económicas que respetan la propiedad privada, la libertad individual y el libre mercado. Básicamente, una política económica inclusiva es que yo pueda disponer de mi tierra como yo quiera, cultivarla o crear edificios, invertir en infraestructura o cualquier cosa. Invertir en bienes raíces, vaya. Ahora, una política económica extractiva puede ser que no exista la propiedad privada y yo no pueda disponer de mis tierras porque mis tierras son asignadas por el Estado. Esto es un ejemplo de política económica inclusiva y extractiva. Evidentemente la inclusiva me incluye y la extractiva me extrae lo que es mío. De ahí viene el nombre. Los economistas sugieren que bajo las políticas económicas inclusivas lo que se logra es un mayor incentivo para el trabajo y para la producción en general. Porque obviamente si yo tengo mi propia tierra, no solamente le tengo más cariño, sino que además me preocupo de que todo funcione bien porque sé que si sale bien me voy a beneficiar enormemente. Y si sale mal o no sale, no voy a tener ningún beneficio. Esto no ocurre con las políticas económicas extractivas, porque las políticas económicas extractivas, como me sacan gran parte de mi riqueza, me quitan el incentivo para producir justamente riqueza. Es decir, me quitan el incentivo para trabajar o invertir, porque yo sé que gran porcentaje de lo que yo logre me lo van a sacar si es que no me sacan todo, como pasa en algunos países donde está todo extremadamente socializado. Así que en ese sentido ya te voy adelantando que lo principal del libro es comprender que los economistas dicen que la razón de que los países ricos sean ricos, la principal, son sus políticas económicas inclusivas. Y la principal razón de que los países pobres sean pobres es por culpa de sus políticas económicas extractivas. Si vamos a la página 436, nos dice: los países fracasan hoy en día porque sus instituciones económicas extractivas no crean los incentivos necesarios para que la gente ahorre, invierta e innove. Algo que me gusta bastante del libro es que aborda una gran perspectiva histórica. Es un libro esencialmente de historia económica, porque te da las razones históricas por las cuales los países adoptaron, en primer lugar, políticas económicas extractivas o inclusivas. O sea, te da el origen de dichas instituciones, más allá de decirte en qué países hay unas y en qué países hay otras, te dice por qué. Por ejemplo, por dar un ejemplo rápido, aunque te recomiendo que si querés profundizar te compres el libro, dice que la razón de que América Latina sea más pobre que Estados Unidos y Canadá fue porque los españoles tuvieron otra forma de colonizar esta tierra, ¿no? Los ingleses no hicieron lo que hicieron los españoles. Los españoles, muy resumidamente, lo que hicieron fue venir,
obligar a los indígenas a trabajar, a darles cosas y llevarse todo a España. Ya está. Mientras que los ingleses, por otro lado, trajeron población nativa, empezaron a trabajar la tierra, no había tantos recursos naturales para saquear, y obviamente, como fueron los ingleses los que se fueron a vivir a Estados Unidos, obviamente venían de una política más inclusiva, empezaron a exigir mejores leyes, cosa que en Latinoamérica no ocurrió porque justamente no hubo esa inmigración de parte de España a América. Básicamente, para dejarlo ultra resumido, los ingleses fueron un poco más amables con sus colonias norteamericanas, mientras que los españoles vinieron y rompieron todo. A raíz de esa conquista mucho más agresiva de parte del Imperio Español, obviamente empezaron a generarse instituciones políticas y económicas extractivas en el continente latinoamericano, porque justamente son las políticas que impulsaba el Imperio Español para saquearnos. En Estados Unidos y Canadá no pasó esto, porque primero que nada no habían tantos recursos naturales para saquear, y segundo, fueron muchísima cantidad de personas inglesas las que se fueron a vivir a Estados Unidos. Entonces eso produjo un crecimiento mucho mejor y más óptimo y con instituciones más inclusivas. Pero bueno, ese es uno de los 1000 ejemplos que da el libro, de verdad. En esto el libro es muy completo y te da, yo creo que cientos de ejemplos, sin lugar a duda, de justamente cómo se han implementado históricamente estas políticas y de dónde han surgido. Habla del Imperio Romano, del Imperio Otomano, de Corea, de China, de Japón, de Estados Unidos, de todo. Como te digo, si querés profundizar más en esta parte histórica del libro, te recomiendo que lo leas. Yo lo que pretendo hacer con este video es hacer un breve resumen de cuáles son las ideas de los economistas y qué proponen para explicar la pobreza y la riqueza de las naciones de hoy en día. Como te acabo de mencionar, los autores sostienen que hay una gran historia detrás de las políticas económicas inclusivas y extractivas de los países de hoy en día. No es simplemente que se antoja que sea extractiva o inclusiva, tiene todo un origen histórico. Pero bueno, lo importante acá, para resumirlo muy brevemente, el pensamiento de los autores es: los países ricos son ricos por sus instituciones políticas y económicas inclusivas, mientras que los países pobres son pobres por sus instituciones políticas y económicas exclusivas. Ojo con esto, que es bien importante. Los autores sostienen que no solamente existen las instituciones económicas inclusivas, sino que además existen las instituciones políticas inclusivas, y también obviamente con las extractivas. ¿Qué es lo importante que hay que entender con esto? Que las instituciones económicas inclusivas fomentan instituciones políticas inclusivas, y las instituciones económicas extractivas fomentan instituciones políticas extractivas. Y lo mismo al revés, las políticas extractivas fomentan las economías extractivas y las políticas inclusivas fomentan economías inclusivas. Creo que se entendió, ¿no? Básicamente, lo inclusivo fomenta lo inclusivo y lo extractivo fomenta lo extractivo. Lo político extractivo fomenta lo económico extractivo, lo político inclusivo fomenta lo económico inclusivo. Creo que ya se entendió. A raíz de esto se desarrolla lo que los autores denominan el círculo vicioso y el círculo virtuoso. El círculo virtuoso es cuando vos tenés un estado, una sociedad, en el cual, como ya hay instituciones políticas o económicas inclusivas, se genera un círculo virtuoso en el cual esas políticas, esas instituciones económicas inclusivas generan instituciones políticas inclusivas que a su vez generan nuevas instituciones económicas inclusivas que a su vez generan nuevas instituciones políticas inclusivas, y así se va agrandando la rueda y se va volviendo el país cada vez más inclusivo en general. Lo mismo a la inversa, cuando hay instituciones políticas extractivas, fomentan economías extractivas que fomentan políticas extractivas que fomentan instituciones extractivas. Eso es el círculo vicioso, esto último, ¿no? Es bien importante porque los autores sostienen que los países entran en un círculo, en donde cuando hay inclusividad se fomenta la inclusividad, cuando hay extracción se fomenta la extracción. ¿Cuál es el problema con las instituciones económicas extractivas y por qué no funcionan? Básicamente porque los autores señalan que en este tipo de instituciones económicas, a diferencia de las instituciones económicas inclusivas, no se genera lo que los autores denominan la destrucción creativa. ¿Qué es la destrucción creativa? La destrucción creativa básicamente es cuando se genera una innovación magnífica en la economía que revoluciona la economía y le da un nuevo cambio para bien. Por ejemplo, por dar un ejemplo, la revolución industrial fue una gran destrucción creativa. Porque, bueno,
la creación de los motores a vapor y del ferrocarril, por ejemplo, fue una gran destrucción creativa, porque cambió la forma en la que funcionaba la economía, mejoró enormemente la eficiencia. ¿Qué pasa? En las instituciones económicas extractivas no se dan estas destrucciones creativas porque no hay incentivos para que se den. Por ejemplo, el creador del ferrocarril no hubiera creado el ferrocarril si hubiera vivido en una institución económica extractiva, porque no se hubiera llevado ningún mérito de esa invención. Es decir, la razón por la cual se crean las novedades tecnológicas, lo que los autores justamente denominan la explosión creativa, la destrucción creativa, perdón, es justamente la institución inclusiva que permite un beneficio muy grande de esa innovación. Con lo cual, obviamente, se incentiva a esa innovación. Por eso las principales innovaciones y desarrollos tecnológicos se dan en los países más liberales, con economías, digámoslo así, más inclusivas. Los autores sostienen que en países con instituciones económicas extractivas es muy difícil, es prácticamente imposible que se den estas revoluciones, ¿no? Estas destrucciones creativas. ¿Por qué? Porque no solo no hay incentivo, no solo no hay un incentivo de parte de la sociedad, sino que además hay un interés político en mantener la institución económica, extractiva. ¿Por qué? Porque los políticos que viven en países con instituciones económicas extractivas, evidentemente se benefician de dichas instituciones porque esa extracción les llega a ellos. O sea, cuando un país es demasiado extractivo y la economía, una gran parte de esa economía se la queda al Estado, evidentemente los políticos, bueno, son ladrones, para decirlo claramente. Entonces no les interesa que ocurra esa destrucción creativa. No les interesa que la gente innove, porque esa innovación produciría un cambio del statu quo que puede poner en riesgo justamente el mandato de ese dictador, de ese líder político. Entonces a los líderes políticos no les conviene que hayan innovaciones de esta índole. Por eso es que, por ejemplo, un ejemplo que menciona el libro que me llamó bastante la atención es que en tierras árabes no se permitía la escritura ni la lectura, porque ellos decían que la escritura y la lectura iba a generar que los políticos tuvieran que escribir leyes que no iban a poder cambiarlas tan fácilmente. A los políticos les convenía decir una cosa y después hacer otra sin que haya un registro de que ellos originalmente habían dicho otra cosa. Entonces los países árabes, no recuerdo exactamente cuáles, no sé si era el Imperio Otomano o eran algunos países por ahí, Somalia, Afganistán, ese tipo de países, no recuerdo bien cuál era, tenían prohibido el uso de la escritura y la lectura hasta hace relativamente poco, porque no querían que la población tuviera esa herramienta tan poderosa para ir en contra de las élites, ¿no? Cuanto más ignorantes, mejor. Entonces, por un lado, las instituciones económicas extractivas no solamente van en contra de la destrucción creativa por el lado de la innovación, sino además porque a los líderes políticos de dichos países no les conviene dicha destrucción creativa. En las instituciones económicas inclusivas esto no ocurre porque, primero que está el incentivo de que lo mío es mío, existe la propiedad privada, los líderes políticos no tienen tanto poder, con lo cual no les interesa realmente mantener a la gente en una nube de pedo, porque ellos realmente no ganan tanto, porque casi que no extraen nada. Y creo que el último concepto fundamental de este libro, creo que ya abordé más o menos todo, intenté resumirlo lo máximo posible, es lo que el autor denomina una coyuntura crítica. Una coyuntura crítica para los autores es un suceso que cambia drásticamente el rumbo que iba a tomar una nación. Esta coyuntura crítica puede ser política o puede ser económica. Una coyuntura crítica política que se menciona en el libro es la muerte de Napoleón Bonaparte. La muerte de Napoleón Bonaparte genera una coyuntura crítica porque cambia totalmente y de forma repentina lo que eran las instituciones políticas de la Francia justamente del siglo XIX. Entonces, por un lado tenemos las coyunturas críticas políticas que hacen un cambio drástico en la política. De estas coyunturas críticas pueden desencadenarse resultados buenos o resultados malos. O sea, de las coyunturas críticas pueden salir instituciones políticas o económicas inclusivas o exclusivas. Todo eso va a depender de lo que ocurra y del rumbo que quiera tomar la sociedad. Realmente es muy difícil predecirlo. Los autores de hecho dicen que a veces puede ser difícil utilizar ese sistema que ellos diseñaron para predecir lo que va a ocurrir. De la misma manera pueden existir coyunturas críticas económicas. Por ejemplo, bueno, la creación del ferrocarril o de los motores a vapor. Como mencioné antes, como ejemplo también de la destrucción creativa,
También es una coyuntura crítica porque es un cambio drástico en el statu quo, un cambio drástico en el rumbo que toma una nación, algo que revoluciona las cosas y que marca un antes y un después, porque obviamente el mundo no fue el mismo desde que se creó el ferrocarril, por dar un ejemplo. El internet también es otra coyuntura crítica. Así que bueno, si no me falta nada, creo que eso es todo. Las instituciones, tanto políticas como económicas, extractivas e inclusivas, la destrucción creativa, que a su vez forma parte de la innovación y demás, y las coyunturas críticas que representan un cambio drástico en una sociedad, en un país. Muy resumidamente, como ya dije, para los autores, la razón de que hayan países ricos es que tienen instituciones políticas y económicas inclusivas, y de que hayan países pobres, bueno, lo contrario, que tienen instituciones políticas y económicas exclusivas. ¿Cuáles son las principales características de las instituciones económicas inclusivas? Bueno, puede ser la propiedad privada, el libre mercado, la libre competencia, que no hayan controles de precios, que haya comercio internacional, que hayan exportaciones, importaciones, todo eso representaría una institución económica inclusiva. Ejemplos de instituciones políticas inclusivas, bueno, el voto. Por ejemplo, el voto democrático. Algo que en muchos países del mundo lamentablemente no existe. Pero cuando vos podés votar a tu presidente y tenés además resortes democráticos para hacerlo, bueno, ahí tenés un ejemplo de instituciones políticas inclusivas. Ejemplos de instituciones económicas exclusivas, bueno, tenemos por ejemplo la abolición de la propiedad privada, la expropiación de los bienes, los controles de precios, fomentar la economía nacional, no permitir el mercado entre naciones, no permitir el libre comercio, tener impuestos muy altos, todo eso formaría parte de instituciones económicas extractivas, las más suaves. Hay otras que son, por ejemplo, no poder registrar una patente, no poder tener tu propia propiedad privada, literalmente no poder hacer absolutamente nada para salir adelante económicamente. Y ejemplos de instituciones políticas extractivas, bueno, por ejemplo, que haya un dictador en tu país, que haya un único partido, que vos no puedas votar, que no puedas hablar en los medios de comunicación, que no puedas hablar libremente en los medios de comunicación sobre política, también se considera una institución política extractiva. Así que bueno, más o menos de eso trata el libro, ese es el resumen, espero que se haya entendido. Fui lo más concreto pero completo posible. Así que bueno, espero que te haya gustado muchísimo. Obviamente si querés profundizar te recomiendo que te lo compres, porque yo omití muchísimo en este video. Realmente miren la cantidad de páginas que son, es muchísima historia, muchísima teoría económica que obviamente no entra en un video de YouTube, a no ser que el video dure 5 horas. Si el video te gustó te agradecería muchísimo que le dieras me gusta y dejame un comentario que quiero saber qué pensás de esto que acabo de decir, qué pensás del libro, qué pensás de la teoría de los autores, quiero saber qué pensás. Si este tipo de videos sobre política o economía, filosofía, te gustan, te invito a que te suscribas al canal porque me la paso hablando de estos temas. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Chau.